La voz de don Isidro retumbó en el salón como un trueno. El millonario se burlaba frente a todos sus invitados, confiado en que su provocación quedaría como una anécdota más de una noche de excesos. Lo que no sabía es que la limpiadora escondía un talento capaz de humillar su soberbia. La luz del atardecer entraba como fuego líquido por los ventanales de la mansión Montero, dorando cada copa, cada cuadro, cada rincón de ese imperio construido sobre uvas y orgullo. En el centro del salón, el piano de cola Steinway brillaba como un altar, más símbolo de poder que instrumento de música. Don Isidro, con sus 62 años y la mirada cansada de quien lo ha tenido todo y aún así se siente vacío, caminaba como un rey entre sus invitados. Viudo, endurecido por el negocio del vino, había enterrado hace años su pasión por la música bajo toneladas de contratos y botellas de tempranillo. «Señor, los invitados comienzan a llegar», avisó Remedios, la fiel ama de llaves, que en todo está impecable. «Esta noche necesito impresionar a Valverde. Su distribuidora puede duplicar nuestras ventas en Europa». El personal corría en silencio, como sombras invisibles. Entre ellos, Macarena Salas, la nueva limpiadora, que llevaba apenas 3 semanas en la mansión. Nadie sabía mucho de ella, salvo que vivía en el Albaicín con su madre enferma. Mientras pasaba un paño sobre el piano, sus dedos rozaron una tecla, solo una nota, un suspiro de marfil. Y en ese instante, en su rostro se dibujó una expresión tan intensa, tan íntima, que parecía abrir una puerta a otra vida. Don Isidro la sorprendió en ese gesto. «¿Te gusta mi piano, Macarena?», preguntó con una sonrisa que mezclaba ironía y autoridad. Ella se sobresaltó y retiró la mano como si hubiese tocado fuego. «Disculpe, señor, no fue mi intención», pero sus ojos no bajaron la mirada. En ellos no había sumisión, sino una dignidad firme, casi desafiante. Esa mirada perturbó a don Isidro más que cualquier palabra. Esa noche, cuando el salón brillaba con lámparas de araña y risas bañadas en vino, Isidro se sintió invencible. El negocio con Valverde estaba casi asegurado, y sin embargo, cuando sus invitados bromearon sobre su piano, la herida vieja volvió a arder. El alcohol, la arrogancia y la presencia de Macarena, que servía copas con una elegancia discreta, hicieron el resto. «Oye, Macarena», gritó de repente. Las conversaciones se apagaron. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Si tocas ese piano como una profesional, me casaré contigo». Las carcajadas explotaron, los brindis sonaron como disparos. Para los invitados era una broma brillante. Para Macarena era una humillación disfrazada de juego. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Ella dejó la bandeja sobre una mesa, caminó hacia el piano y se sentó. El silencio fue absoluto. Sus manos, seguras, acariciaron las teclas como quien regresa a un amor prohibido, y entonces la sala entera se derrumbó en música. La danza ritual del fuego de Manuel de Falla brotó de aquel Steinway como un hechizo. Cada nota era un golpe contra la soberbia de don Isidro, cada acorde, una revelación de un talento oculto que nadie allí podía comprender. El millonario dejó caer su copa al suelo. El cristal se rompió, pero nadie lo escuchó. Todos estaban hipnotizados por esa mujer invisible que ahora se revelaba como un huracán contenido. Cuando terminó, Macarena se levantó, inclinó la cabeza con una reverencia sobria y dijo con voz serena: «Con su permiso, señor, debo continuar con mis labores», y se retiró. No había vergüenza en su rostro, solo orgullo. Un orgullo que pesó sobre don Isidro más que todo el oro de sus bodegas. Esa noche, cuando la mansión quedó vacía y el eco de la música aún flotaba en el aire, don Isidro comprendió que su mundo de apariencias acababa de resquebrajarse.
La limpiadora había abierto una grieta en su vida, y por esa grieta empezaba a colarse la verdad. La mañana siguiente amaneció gris sobre Granada. La Alhambra, en la distancia, se alzaba majestuosa como un juez silencioso, observando cada rincón del valle. En la mansión Montero reinaba un silencio extraño, casi insoportable. Los empleados cuchicheaban en las cocinas sobre lo ocurrido la noche anterior, pero cuando don Isidro entraba, las voces se apagaban de golpe, como si temieran despertar. A un fantasma Macarena no se presentó a trabajar. Solo envió un mensaje breve a Remedios: «No me encuentro bien». Don Isidro, que siempre había despreciado los asuntos del personal doméstico, se descubrió a sí mismo preguntando 2 veces por ella. Intentó justificarse con excusas triviales, una limpieza urgente, un inventario pendiente, pero en su interior sabía que no era el trabajo lo que lo inquietaba, sino la ausencia de esa mujer que la noche anterior había transformado su mansión en un escenario de vergüenza y revelación. En el despacho, rodeado de botellas de vino y contratos millonarios, don Isidro se encontraba incapaz de concentrarse. Cerraba los ojos y escuchaba de nuevo la música de Macarena, como si cada nota golpeara las paredes de su orgullo. Una mezcla de culpa y fascinación lo devoraba por dentro. Finalmente, incapaz de soportar más, llamó a Remedios. «Necesito hablar con ella». «Señor», dudó la ama de llaves, con una mezcla de sorpresa y desaprobación. «No es apropiado». «Averigua dónde vive», ordenó Isidro, con una firmeza que ocultaba su vulnerabilidad. Horas después, el Mercedes negro de don Isidro serpenteaba por las estrechas calles empedradas del Albaicín. El barrio olía a jazmín y humedad, y cada esquina parecía devolverle una mirada de reproche. Finalmente llegó a una modesta casa encalada, humilde pero digna, desde la cual se podía ver, paradójicamente, la silueta de su propia mansión. En la otra orilla del valle, golpeó la puerta con el corazón latiendo descontrolado. Fue una anciana quien abrió, mirándolo con recelo. «Busco a Macarena Salas». «¿Y usted quién es?», preguntó la mujer con voz cortante. «Soy don Isidro Montero». El rostro de la anciana cambió, reconociendo el nombre, pero sin mostrar respeto. Más bien, un desafío silencioso brilló en sus ojos. «Mi hija no está para recibir visitas, menos después de lo que pasó anoche». Antes de que pudiera responder, una figura apareció detrás de ella. Macarena. Sus ojos hinchados revelaban lágrimas recientes, pero su porte seguía erguido, cargado de una dignidad que lo dejó sin palabras. «Está bien, madre», dijo con suavidad. «Déjanos hablar». La anciana cedió de mala gana, lanzándole a don Isidro una última mirada que pesaba como una sentencia. En el patio interior, rodeado de macetas de geranios y jazmines, el ambiente era íntimo, casi sagrado. «No esperaba su visita, señor». «Montero», dijo Macarena, ofreciéndole una silla de Enea. «Yo tampoco esperaba hacerla», respondió él, sintiéndose más vulnerable que nunca. «Lo de anoche». «¿Ha venido a despedirme?», lo interrumpió ella con calma. «No, he venido a disculparme». La sorpresa en su rostro fue genuina. Por primera vez, la máscara de serenidad de Macarena se quebró, dejando ver una emoción más profunda. «Y también quiero saber quién es usted realmente». Nadie toca así, sin una historia detrás. Hubo un largo silencio. El murmullo del barrio, las campanas lejanas, el correr del agua por las acequias, las voces apagadas, se convirtió en una melodía de fondo para una confesión que ninguno de los dos había previsto. «Mi padre era José Salas, el ruiseñor de Granada», dijo al fin, «un guitarrista flamenco que tocaba para los turistas en las cuevas del Sacromonte. Mi madre era costurera. No teníamos dinero, pero sí teníamos música.
A los 12 años, una profesora descubrió mi talento y conseguí una beca para el de conservatorio. Durante años viví entre dos mundos, el flamenco de mi padre y la música clásica del piano. Su voz se tornó más sombría. A los 20 estaba lista para dar el salto a Madrid. Una beca, un futuro. Pero mi padre enfermó de cáncer. Abandoné el conservatorio. Mi talento no alimentaba a mi familia. Trabajé en hoteles, en casas, hasta terminar aquí. Don Isidro, por primera vez en años, no encontró palabras. Su arrogancia habitual se desmoronaba frente a esa mujer. Mi padre murió de todos modos, dijo Macarena con un hilo de voz. Y para entonces ya era demasiado tarde para retomar mi carrera. La vida siguió, y yo con ella. Don Isidro permaneció en silencio, como si cada palabra de ella atravesara un espejo hacia su propia juventud. Él también había abandonado la música, pero lo suyo fue por orgullo y obediencia al mandato de un padre severo, no por necesidad. Esa diferencia lo golpeó con una fuerza insoportable. «¿Por qué trabajas en mi casa?», preguntó finalmente. «Con tu talento. ¿Y podrías dar clases, tocar en hoteles, en salas de conciertos?». Macarena desvió la mirada hacia la Alhambra, bañada por el sol de la tarde. «Mi madre está enferma. Necesitamos un ingreso seguro, estabilidad. Las clases particulares no pagan medicinas ni garantizan un techo. Y tocar...». Su voz se quebró. «Tocar duele demasiado cuando sabes lo que pudo haber sido y ya no será». Don Isidro la miraba como si viera a alguien que jamás creyó posible encontrar en su mundo. Una mujer que había perdido casi todo, pero aún se sostenía con dignidad feroz. «Anoche, cuando usted se burló de mí», continuó ella recuperando la compostura, «algo se rompió dentro de mí, o tal vez algo que llevaba roto años, comenzó a sanar». Don Isidro se levantó bruscamente, dominado por una emoción que no recordaba haber sentido en décadas. «Quiero proponerte algo, Macarena, pero no aquí, no ahora. Volverás mañana a la mansión». Ella lo miró con sospecha. «¿Estoy despedida?». «Todo lo contrario», respondió él con una sonrisa que llevaba años escondida. «Creo que apenas estamos empezando». La mañana siguiente, Macarena regresó a la mansión con el corazón dividido entre miedo y esperanza. Al entrar, Remedios la recibió con un gesto extraño. «El señor te espera en el salón principal», dijo con tono seco. «Y no lo hagas esperar». Cuando cruzó las puertas del salón, se detuvo en seco. El piano Steinway había sido colocado en el centro como un altar, y junto a él estaba don Isidro, con una expresión diferente, vulnerable, expectante, casi juvenil. «Buenos días, Macarena», la saludó. «Hoy no has venido como empleada, quiero hacerte una propuesta». Le entregó un sobre, dentro un contrato. «Quiero que seas la pianista residente de la Bodega Montero. Darás conciertos privados, representarás a la casa en eventos culturales, y este piano será tuyo para practicar siempre que lo desees». Macarena lo leyó incrédula. El salario triplicaba lo que ganaba como limpiadora. Incluía además seguro médico para ella y su madre. «¿Por qué?», preguntó con la voz entrecortada. Don Isidro acarició el piano sin tocar las teclas. «Porque anoche recordé algo que había enterrado en mí. La música no es adorno, Macarena. Es un lenguaje que habla directo al alma. Y tú lo hablas, como pocos». Ella lo observó con desconfianza. Por primera vez, vio no al magnate, sino al hombre herido detrás de su máscara de riqueza. «Hay una condición más», añadió él con un tono grave. «Quiero que me enseñes a tocar. Abandoné el piano por obedecer a mi padre. Ahora necesito recuperarlo, aunque me cueste todo lo demás». El silencio que siguió fue absoluto. El eco de esa petición resonaba como un pacto imposible. Macarena lo miró, luego al contrato, luego al piano.
Por un instante sintió que el destino la ponía frente a una segunda oportunidad, tan peligrosa como prometedora. «Acepto», dijo finalmente con firmeza. Don Isidro estrechó su mano. No era solo un acuerdo laboral, era el inicio de una alianza que podría destruirlos o redimirlos a ambos. En cuestión de días, la noticia explotó en Granada. La limpiadora de Montero ahora era la pianista de su bodega. En los clubes y tertulias, las habladurías corrían como pólvora. ¿Has oído? El viejo Montero se ha vuelto loco. Contratar a su sirvienta para representarlo en Europa. Una vergüenza. Y si no es solo profesional, nadie arriesga tanto por simple talento. Mientras tanto, en el Albaicín, su madre la miraba con escepticismo. «Hija, los hombres como él siempre piden algo a cambio. Ten cuidado, Macarena». No respondió. Lo único que sabía era que cada vez que don Isidro se sentaba frente al piano, con humildad de aprendiz, el tiempo se detenía. Algo imposible estaba empezando a nacer, y ambos lo sabían. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de música y murmuraciones. Cada clase de piano era un refugio para don Isidro y Macarena, un espacio donde las jerarquías se disolvían y solo quedaban las notas, el esfuerzo y la pasión. Él, torpe pero perseverante. Ella, paciente y firme, como si al enseñarle también se enseñara a sí misma a sanar. Pero fuera de esas paredes, Granada hervía de rumores. En Ninta, los clubes, en las bodegas, en las cenas elegantes, el nombre de Macarena Salas aparecía en cada conversación. ¿La habéis visto? En solo días pasó de limpiar suelos a tocar para embajadores. No me engañáis, esa mujer se ha ganado algo más que un contrato. Montero está acabado, arruinando su reputación por un capricho. Las habladurías eran cuchillos, disfrazados de sonrisas. Y lo peor, algunos clientes comenzaron a cancelar reuniones, alegando prudencia. Una tarde, Remedios entró en el despacho con gesto sombrío. «Señor, debería leer esto». Le tendió un ejemplar de La Voz de Granada, donde en la portada aparecía una fotografía tomada a escondidas. Don Isidro y Macarena juntos en el salón, inclinados sobre el piano, sus rostros demasiado cerca. El titular rezaba: «Del vino a la pasión, Montero y su pianista secreta». Don Isidro sintió un golpe en el estómago. No eran solo rumores, ahora era público, escandaloso, imposible de ignorar. Esa noche, la mansión entera se llenó de un silencio insoportable. Macarena lo encontró en el salón, con el periódico arrugado en la mano. «¿Lo has visto?», preguntó él con voz ronca. Macarena asintió. No esperaba otra cosa. La gente siempre necesita un escándalo para distraerse de su propia miseria. Él la miró con una mezcla de rabia y culpa. No entienden lo que eres. Ni siquiera yo lo entendía al principio». Macarena se acercó despacio, con la misma firmeza con la que había caminado hacia el piano aquella primera noche. «Déjalos hablar, don Isidro. Si de verdad cree en lo que estamos construyendo, que la música hable por nosotros». Pero él sabía que el mundo en el que vivía no perdonaba debilidades. Y esa mujer, con su talento y su dignidad, se había convertido no solo en su salvación, sino también en su condena. El escándalo no tardó en golpear donde más dolía: los negocios. En cuestión de días, 3 distribuidores cancelaron contratos por motivos de imagen. Las exportaciones hacia Francia quedaron en suspenso y la candidatura de don Isidro a la presidencia del Club de Empresarios fue retirada sin explicación oficial. «Señor, la prensa no habla de otra cosa», informó Remedios con voz grave, mientras le dejaba una carpeta llena de recortes sobre su escritorio. «Algunos ya lo llaman el escándalo del piano». Don Isidro hojeó las páginas con furia contenida. La sirvienta que conquistó al magnate, Macarena Salas,
de fregar suelos a ser la musa de Montero. Amor verdadero o capricho, excéntrico, cada titular era un puñal. Esa misma tarde, en el barrio del Albaicín, Macarena regresó a su casa con el rostro desencajado. Al entrar, encontró a su madre con un ejemplar del periódico sobre la mesa. «Hija, esto va demasiado lejos», dijo la anciana. «Te están usando como excusa para destruirlo, y a ti te van a arrastrar con él». Macarena apretó los puños. «No soy ninguna víctima, mamá. Si el precio de volver a tocar es enfrentarme al juicio del mundo, lo pagaré, pero no voy a esconderme más». Esa noche, don Isidro la esperaba en el salón principal. No había vino, ni música, ni invitados, solo el piano en medio de la estancia y él, con una expresión más sombría que nunca. «Macarena, quizá he cometido un error», confesó con un hilo de voz que temblaba de cansancio. «He arriesgado todo por ti, y ahora mi nombre está enlodado, mis socios me dan la espalda, mis bodegas tiemblan. Tal vez deberíamos detener esto». Macarena lo miró fijamente. No había miedo en sus ojos, sino un fuego sereno. «Usted me pidió que le enseñara a tocar, ¿recuerda? La música no se aprende huyendo, don Isidro. Se aprende enfrentando cada nota, aunque duela. Yo no pienso huir. ¿Y usted?» Por primera vez en décadas, el magnate sintió que alguien lo desnudaba sin necesidad de palabras. Cerró los ojos, apoyó las manos sobre el piano y murmuró: «Entonces, toquemos. Aunque el mundo entero se ría, toquemos». Las primeras notas resonaron en la mansión como un desafío, un pacto secreto sellado no con firmas ni contratos, sino con música. Pero, afuera, en Granada, los cuchicheos crecían como una tormenta, y alguien, oculto en las sombras, ya preparaba el golpe final que podría destruirlos a ambos. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un frenesí contenido. El anuncio del concierto benéfico en el Auditorio Manuel de Falla había corrido como pólvora por Granada. Algunos lo celebraban como un gesto visionario, otros lo consideraban una locura más del excéntrico bodeguero que se atrevía a desafiar las normas de la alta sociedad. En la mansión, cada rincón vibraba con un aire distinto. El piano Steinway se había convertido en el corazón de la casa, y Macarena pasaba horas ensayando, perfeccionando pasajes, corrigiendo matices, puliendo cada nota hasta que sonara como un suspiro o un trueno. Don Isidro, fiel a su palabra, se sentaba a su lado 3 veces por semana. Sus progresos eran lentos, sí, pero la pasión con la que buscaba cada acorde lo conmovía incluso a él mismo. Había noches en las que, exhausto tras los negocios, se quedaba en el salón, solo para verla tocar, como si aquellas melodías fueran el único antídoto contra la decadencia de su mundo. Sin embargo, los rumores crecían más rápido que las notas. La prensa local publicaba artículos insinuando que la relación entre el empresario y la pianista iba más allá de lo profesional. En las tertulias del club social se murmuraba que Isidro había perdido el juicio, que se estaba dejando arrastrar por una mujer ambiciosa. Una tarde, mientras Macarena repasaba un pasaje del concierto de Aranjuez, don Isidro interrumpió de pronto. «No escuches lo que dicen fuera de estas paredes», dijo con voz grave. «Lo único que importa es lo que construiremos en ese escenario». Macarena lo miró con seriedad. «No me preocupa lo que dicen de mí. Estoy acostumbrada. Pero usted, su nombre, su legado». Él la interrumpió con una intensidad que la estremeció. «Mi legado será este: demostrar que el arte puede nacer en cualquier lugar, incluso en las manos de una mujer que todos quisieron condenar al silencio. ¿Y sabes qué, Macarena? Prefiero ser recordado por eso que por otra cosecha de vino». Ella bajó la mirada, conmovida.
Entre ellos había nacido una complicidad que iba más allá de las palabras, más allá de la música. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en esos mismos días, un rival de Isidro, Eduardo Valverde, hijo del distribuidor con el que buscaba cerrar acuerdos, había comenzado a mover piezas en la sombra. No soportaba ver a su familia asociada al escándalo Montero, y había decidido que el concierto sería la ocasión perfecta para hundirlos a ambos. Mientras las partituras resonaban en la mansión, los engranajes del escándalo se preparaban para girar. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un frenesí contenido. El anuncio del concierto benéfico en el Auditorio Manuel de Falla había corrido como pólvora por Granada. Algunos lo celebraban como un gesto visionario, otros lo consideraban una locura más del excéntrico bodeguero que se atrevía a desafiar las normas de la alta sociedad. En la mansión, cada rincón vibraba, con un aire distinto. El piano Steinway se había convertido en el corazón de la casa, y Macarena pasaba horas ensayando, perfeccionando pasajes, corrigiendo matices, puliendo cada nota, hasta que sonara como un suspiro o un trueno. Don Isidro, fiel a su palabra, se sentaba a su lado 3 veces por semana. Sus progresos eran lentos, sí, pero la pasión con la que buscaba cada acorde lo conmovía incluso a él mismo. Había noches en las que, exhausto tras los negocios, se quedaba en el salón solo para verla tocar, como si aquellas melodías fueran el único antídoto contra la decadencia de su mundo. Sin embargo, los rumores crecían más rápido que las notas. La prensa local publicaba artículos insinuando que la relación entre el empresario y la pianista iba más allá de lo profesional. En las tertulias del club social se murmuraba que Isidro había perdido el juicio, que se estaba dejando arrastrar por una mujer ambiciosa. Una tarde, mientras Macarena repasaba un pasaje del concierto de Aranjuez, don Isidro interrumpió de pronto. «No escuches lo que dicen fuera de estas paredes», dijo con voz grave. «Lo único que importa es lo que construiremos en ese escenario». Macarena lo miró con seriedad. «No me preocupa lo que dicen de mí. Estoy acostumbrada, pero usted, su nombre, su legado...» Él la interrumpió con una intensidad que la estremeció. «Mi legado será este. Demostrar que el arte puede nacer en cualquier lugar, incluso en las manos de una mujer que todos quisieron condenar al silencio. ¿Y sabes qué, Macarena? Prefiero ser recordado por eso que por otra cosecha de vino». Ella bajó la mirada, conmovida. Entre ellos había nacido una complicidad que iba más allá de las palabras, más allá de la música. Lo que ninguno de los dos sabía era que en esos mismos días, un rival de Isidro, Eduardo Valverde, hijo del distribuidor con el que buscaba cerrar acuerdos, había comenzado a mover piezas en la sombra. No soportaba ver a su familia asociada al escándalo Montero, y había decidido que el concierto sería la ocasión perfecta para hundirlos a ambos. Mientras las partituras resonaban en la mansión, los engranajes del escándalo se preparaban para girar. El eco del concierto benéfico comenzó a atraer más atención de la que don Isidro hubiera deseado. Lo que debía ser un evento cultural se estaba convirtiendo en un espectáculo mediático. Cada día, periodistas se agolpaban frente a la mansión Montero, buscando una declaración, una fotografía, un gesto que confirmara la historia que Granada entera quería leer. El romance prohibido entre el magnate y su pianista. Eduardo Valverde, astuto y resentido, alimentaba ese fuego desde las sombras. Con contactos en la prensa local, filtraba insinuaciones y medias verdades. Esa mujer no es quien dice ser. Hay un pasado oscuro que Montero intenta ocultar. En cuestión de días, varios reporteros rastrearon el rastro de Macarena hasta el Conservatorio de Granada. Descubrieron que efectivamente había estudiado allí con una beca, pero que había abandonado abruptamente sus estudios.
Algunos artículos insinuaban que había sido expulsada por indisciplina o falta de compromiso, aunque nada de eso era cierto. La verdad, que había dejado todo para cuidar a su padre enfermo, era demasiado simple y demasiado noble como para vender ejemplares. Una mañana, al llegar a la mansión, Macarena fue interceptada por un enjambre de periodistas. «Señorita Salas, ¿por qué abandonó el conservatorio? ¿Es cierto que mantiene una relación sentimental con don Isidro Montero? ¿Qué tiene que decir a quienes la acusan de oportunista?» Aturdida, apenas logró entrar a la casa con ayuda de Remedios. En el salón, don Isidro la esperaba, sosteniendo un ejemplar de La Voz de Andalucía con un titular venenoso: «De becaria a amante, la doble vida de Macarena Salas». Macarena sintió un nudo en la garganta. «Ya lo han decidido por mí. Soy la villana de su historia». Don Isidro rompió el periódico con rabia. «Que digan lo que quieran. No saben nada de ti. ¿Y si sus enemigos lo usan contra usted?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿Y si el concierto se convierte en un circo? Usted no merece esto». Él se acercó y por primera vez en mucho tiempo su voz se quebró. «Macarena, ya no me importa lo que merezca yo. Lo que me importa es lo que mereces tú». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. Sentía que se estaba acercando a un límite peligroso, la línea donde la música y la vida personal se confundían hasta volverse inseparables. En otro despacho de la ciudad, Eduardo Valverde brindaba con una copa de vino. «Que sigan ensayando», dijo con una sonrisa fría. «Pronto ese escenario será su ruina». El escándalo ya no se limitaba a columnas de sociedad o rumores de sobremesa. El veneno se había filtrado en los negocios. En menos de 2 semanas, 3 distribuidores internacionales cancelaron contratos con la bodega Montero, alegando falta de confianza en la imagen de la marca. Una cadena hotelera de Sevilla retiró sus vinos de la carta y un prestigioso crítico enológico escribió que Montero prefiere jugar a Pigmalión con su sirvienta antes que garantizar la calidad de sus cosechas. En la sala de juntas, el ambiente era denso como una tormenta. Los directivos lo miraban con una mezcla de miedo y reproche. «Señor, si no detenemos este concierto, perderemos más clientes», dijo Vicente Ortega, golpeando la mesa con el dedo. «Lo que perderemos será el alma si cedemos», rugió don Isidro levantándose. «¿Qué quieren? ¿Que me arrodille ante 4 hipócritas que nunca me aceptaron?» Ana Luz, la joven responsable de marketing, se atrevió a intervenir con voz serena. «Quizás justamente por eso debemos seguir adelante. Si cancelamos, confirmaremos que tienen razón, pero si Macarena toca en el auditorio y demuestra su talento, los titulares cambiarán». El silencio cayó sobre la mesa. Nadie había esperado semejante valentía de la más joven del equipo. Don Isidro la observó y asintió lentamente. «Tiene más visión que todos ustedes juntos. El concierto se hará, aunque me cueste cada botella en mis bodegas». Aquella noche, Macarena lo encontró en el salón frente al piano con una copa intacta a un lado. No la había probado. «He oído lo que pasó en la reunión», dijo ella suavemente. Él levantó la mirada. Sus ojos mostraban cansancio, pero también fuego. «Están dispuestos a destruirme por ti». Macarena sintió un peso en el pecho. «No por mí, Isidro, por lo que represento. Soy el recordatorio de que su mundo no es intocable». Se acercó al piano y colocó las manos sobre las teclas. «Entonces, toquemos. Si quieren guerra, que la música sea nuestra arma». Isidro se sentó a su lado. Cuando comenzaron a tocar a 4 manos, una sencilla pieza de Schubert, la mansión entera pareció vibrar con una energía nueva, desafiante. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras tanto,
Eduardo Valverde había contratado a un periodista para desenterrar hasta el último rincón del pasado de Macarena. Y lo que encontraron, aunque no era vergonzoso, podía torcerse fácilmente para convertirse en un arma letal. El auditorio Manuel de Falla, imponente sobre la colina de la Sabica, se alzaba como un templo de mármol y silencio. Allí, donde los grandes músicos de Europa habían dejado su huella, Macarena se enfrentaba por primera vez al escenario que había soñado de niña y del que la vida la había apartado brutalmente. El ensayo general estaba programado para una tarde de domingo. No había público, solo técnicos de sonido, un puñado de músicos invitados y al fondo de la sala, don Isidro observando en silencio. Macarena caminó hacia el piano con las manos heladas. Sus dedos temblaban y, por primera vez desde que había aceptado el reto, sintió que las voces de los rumores la estaban alcanzando. «No soy más que una impostora», susurró para sí misma mientras tomaba asiento. Al comenzar a tocar, las primeras notas salieron torpes, erráticas. La música que en la mansión fluía como un río, allí sonaba quebrada, artificial. Uno de los técnicos cuchicheó al otro: «¿Esta es la gran pianista que Montero quiere exhibir?». La frase, apenas audible, fue suficiente para que Macarena se congelara. Se levantó de golpe, respirando agitadamente, y huyó hacia los pasillos laterales del auditorio. Don Isidro reaccionó al instante. La encontró apoyada contra una pared, con la mirada perdida y las lágrimas contenidas. «No puedo», murmuró ella. «Aquí no puedo. Cada sombra me recuerda lo que no logré, lo que abandoné. Y ahora todos esperan que fracase. Tal vez tienen razón». Isidro tomó aire. En sus ojos había dolor, pero también una determinación férrea. «Escúchame bien, Macarena. Tú ya triunfaste la noche que tocaste en mi salón, no porque impresionaras a mis invitados, sino porque recordaste quién eras. Eso nadie puede arrebatártelo. El escenario no cambia lo que llevas dentro». Ella lo miró con un destello de rabia. «¿Y si fallo delante de todos? ¿Si me derrumbo en medio del concierto?». Él se acercó, sin apartar la mirada. «Entonces, yo estaré a tu lado. Y si caes, caeremos juntos, pero si triunfas...». Su voz se quebró, bajando hasta un susurro. «Si triunfas, Macarena, nos rescatarás a los dos». Un silencio denso los envolvió. Finalmente Macarena respiró hondo, cerró los ojos y asintió. «De acuerdo, volvamos al escenario». Cuando regresaron, los técnicos callaron al ver la mirada incandescente en los ojos de don Isidro. Macarena se sentó de nuevo y esta vez las notas comenzaron a fluir como un torrente imparable. No era perfección lo que surgía de sus manos, era verdad. Al terminar, el eco del piano resonó en cada rincón del auditorio vacío. No hubo aplausos, pero en el silencio que siguió, todos comprendieron que habían presenciado algo irrepetible. Lo que Macarena ignoraba era que, en la penumbra del anfiteatro, un periodista había logrado colarse para observar el ensayo, y su pluma ya se preparaba para convertir aquella vulnerabilidad inicial en un titular devastador. Esa noche, tras el ensayo en el auditorio, la mansión Montero estaba en silencio. Los empleados ya dormían, y solo la luz cálida del salón principal permanecía encendida. El piano reposaba en el centro, como un guardián mudo de secretos. Macarena estaba allí, sentada frente a las teclas, acariciándolas sin presionarlas. No tocaba, solo dejaba que sus dedos recorrieran el marfil como quien busca fuerzas en un viejo amigo. Don Isidro entró sin anunciarse. Llevaba el saco en la mano, la camisa entreabierta, como si aquel día le hubiera arrancado todas las máscaras. «Hoy casi te pierdo», dijo suavemente, con una mezcla de alivio y reproche. Ella lo miró cansada. «Hoy casi me pierdo. Yo misma
No sé si estoy hecha para esto, Isidro. Nunca soñé con escenarios tan grandes. Mi vida se volvió tan pequeña que ahora me asusta incluso imaginar algo distinto. Él se acercó despacio, con un gesto que mezclaba respeto y necesidad. ¿Sabes lo que me asusta a mí, Macarena? Volver a ser quien era antes de que aparecieras. Un hombre que coleccionaba botellas y contratos, pero que en realidad estaba vacío. Tú no solo me devolviste la música, me devolviste la vida. Macarena lo miró fijamente. No me idealices, Isidro. No soy tu salvación. Soy solo una mujer que perdió demasiado y que intenta sobrevivir. Él se inclinó hacia el piano. Pulsó una sola nota, grave, profunda. Eso es lo que somos, notas aisladas, pero juntas podemos componer algo que valga la pena. Por un momento, el silencio se cargó de una tensión distinta, más íntima, más peligrosa. Ella apartó la mirada temiendo lo que podría suceder si daba un paso más allá de aquella línea invisible. Si esto fracasa, usted lo perderá todo, susurró. Y si no lo intento, no me quedará nada. Respondió él con una honestidad que le quebró la voz. Macarena cerró los ojos, conteniendo lágrimas que no quería mostrar. Cuando era niña, mi padre solía decirme que la música era la única verdad que no se podía fingir. Quizás por eso duele tanto, porque cada vez que toco, vuelvo a ver todo lo que perdí. Don Isidro se sentó a su lado, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera su calor. Entonces toquemos para sanar, tú tus heridas, yo las mías, y si el mundo quiere juzgarnos, que lo haga escuchando la verdad. Ella lo miró, sorprendida por la sinceridad brutal de sus palabras, y por primera vez dejó que una lágrima rodara libremente, cayendo sobre las teclas. El sonido metálico fue como un acorde roto en medio de la penumbra. Isidro no la consoló con palabras. Simplemente presionó otra tecla, suave, y juntos dejaron que el piano hablara por ellos. Lo que ninguno sospechaba era que, en esos mismos instantes, el artículo del periodista infiltrado ya estaba listo para publicarse al amanecer. Un artículo que presentaba a Macarena no como una artista renacida, sino como una impostora peligrosa. El amanecer de aquel sábado trajo consigo un aire espeso, casi eléctrico. Granada despertó con un titular en todos los kioscos. La impostora. Del piano, genio oculto o farsa de Montero. El artículo del periodista infiltrado relataba con malicia lo sucedido en el ensayo, la crisis de Macarena, sus manos temblorosas, la fuga por los pasillos. Exageraba cada detalle, insinuando que don Isidro había perdido la razón al poner su reputación en manos de una mujer incapaz de terminar siquiera una pieza. Cuando Macarena vio el periódico, su rostro palideció. «Ya lo han decidido, antes de que toquemos», murmuró. Don Isidro tomó el ejemplar y lo arrojó al fuego de la chimenea. «Entonces, que vengan a vernos fracasar, y que se quemen con nuestra música». Esa tarde, el auditorio Manuel de Falla estaba rodeado de cámaras, periodistas y curiosos. Algunos habían venido a escuchar música, muchos más habían venido a presenciar un escándalo. En la entrada, un grupo de manifestantes gritaba consignas: «Montero traidor a su clase, fuera la impostora del piano». Dentro, el murmullo era ensordecedor. Empresarios, críticos musicales, figuras de la élite, todos estaban allí. En un palco lateral, Eduardo Valverde sonreía satisfecho, como un cazador a punto de ver caer a su presa. En los camerinos, Macarena temblaba. Se había puesto un vestido negro sencillo, elegante pero austero, como si quisiera dejar claro que no necesitaba adornos. Sus manos sudaban y su respiración era entrecortada. «No puedo salir», susurró mirando a Isidro. «No después de lo que han escrito, no después de lo que gritan ahí fuera».
Isidro se inclinó hacia ella, tomó sus manos y las sostuvo con fuerza. Macarena, escucha. No tocas para ellos. Tocas para tu padre, para tu madre, para la niña que fuiste y para la mujer que eres. Y tocas para mí, porque si me dejas, yo también me derrumbo. Ella lo miró con ojos vidriosos, luchando contra el miedo. ¿Y si fallo? Entonces fallaremos juntos, pero si triunfas, Macarena, nos rescataremos los dos. El telón comenzó a levantarse. El murmullo del público se apagó poco a poco. La luz se centró en el escenario. Allí estaban ellos, don Isidro Montero y Macarena Salas, maestro y alumna, empresario y limpiadora, dos mundos irreconciliables a punto de enfrentarse al juicio de toda Granada. Los primeros aplausos fueron fríos, más protocolo que entusiasmo. El ambiente estaba cargado de expectación morbosa. Isidro y Macarena se sentaron frente al piano a cuatro manos. Por un instante, sus miradas se cruzaron. No hicieron falta palabras. Era ahora o nunca. Cuando las primeras notas sonaron, el silencio fue absoluto. Las primeras notas fueron inseguras. El murmullo del público se agitó como un mar impaciente. Algunos críticos alzaron una ceja, ya preparados para redactar la crónica de un fracaso anunciado. Eduardo Valverde sonrió con ironía desde su palco, pero entonces algo cambió. Macarena cerró los ojos y dejó que sus manos encontraran el camino. Ya no tocaba para los presentes, ni para los rumores, ni para los periódicos. Tocaba para el recuerdo de su padre, para las noches en el Albaicín, cuando el flamenco se mezclaba con la brisa, para la niña que soñaba con un escenario y que había aprendido a callar demasiado pronto. La melodía del concierto de Aranjuez comenzó a fluir con una fuerza inesperada, y el piano se transformó en un río que arrastraba consigo cada prejuicio. Isidro, a su lado, intentaba seguir la partitura con torpeza honesta. Sus dedos erraban, pero Macarena cubría cada error con gracia, convirtiéndolo en parte de la interpretación. El público no veía un magnate ridículo, veía a un hombre que se desnudaba ante todos, dispuesto a mostrarse vulnerable. Y eso, en su crudeza, resultaba conmovedor. Los murmullos fueron cesando. El silencio se volvió reverencial. Los ojos que habían venido a presenciar un escándalo ahora estaban hipnotizados por la verdad que emanaba de aquel piano. Al llegar al último movimiento, Macarena elevó la intensidad. Su rostro brillaba bajo la luz, no como el de una criada ni el de una impostora, sino como el de una artista completa. En ese instante, toda la sala comprendió que lo que presenciaban era irrepetible. Cuando la última nota se apagó, el silencio fue tan denso que parecía eterno, y de pronto, como un trueno, estallaron los aplausos. De pie, el auditorio entero aplaudía con fuerza, algunos con lágrimas en los ojos. Eduardo Valverde, en su palco, apretó los dientes. Aquello no estaba en sus planes. Isidro tomó aire, temblando, y miró a Macarena. Sus ojos se encontraron y, sin palabras, supieron que habían vencido una batalla mucho mayor que un concierto. Pero justo cuando todo parecía conquistado, un fotógrafo se abrió paso por la sala gritando: «¡Foto para la portada!». El magnate y su amante en su gran noche. Los flashes comenzaron a dispararse, y con ellos un nuevo peligro estaba por llegar. Los aplausos aún retumbaban en el auditorio cuando los flashes de las cámaras comenzaron a invadir el escenario. Los periodistas, como aves de rapiña, se acercaban demasiado, buscando la imagen que confirmara sus titulares más venenosos. «¡Mírenlos, juntos como amantes!», gritó uno. «Sonrisa para la portada, señor Montero», vociferó. Otro. La ovación se transformó en un caos incómodo. Macarena dio un paso atrás, con el rostro desencajado. El recuerdo de la humillación aquella primera noche regresó como una puñalada. Don Isidro, de pie junto al piano, alzó la mano con gesto autoritario. «¡Basta!».
tronó su voz, tan fuerte que por un instante se impuso al alboroto. El silencio volvió, pero cargado de tensión. Respiró hondo y en vez de huir, hizo lo impensable. Esta mujer no es mi amante, es mi maestra. Es la artista que Granada había ignorado. Y si alguien quiere burlarse de mí por aprender de ella, adelante. Pero que quede claro, el verdadero escándalo no es que una limpiadora toque en este escenario. El escándalo es que nadie la haya escuchado antes. Hubo un murmullo general. Algunos aplaudieron de inmediato. Otros, incrédulos, cuchicheaban con gesto severo. Macarena lo miraba en shock. Nunca había visto a don Isidro tan expuesto, tan vulnerable. Él, que siempre había vivido para el prestigio, acababa de dinamitarlo con una sola declaración. En un rincón del auditorio, Eduardo Valverde se levantó bruscamente. Su plan se desmoronaba. Sin embargo, no estaba dispuesto a perder. Sacó su móvil y envió un mensaje rápido. «Publicadlo todo. Ahora». Minutos después, mientras el público aún salía del auditorio, los primeros portales digitales ya difundían un nuevo titular. Montero se revela, confiesa que recibe clases de su limpiadora pianista. El magnate humilla a la élite en pleno auditorio. El triunfo artístico se convertía en una bomba social. En los camerinos, Macarena lo enfrentó con el corazón acelerado. «¿Por qué hiciste eso? Acabas de declararle la guerra a todos, tus socios». Isidro sonrió, exhausto pero firme, porque estaba cansado de vivir en un teatro. «Si la música me devolvió la vida, que también sea la causa de mi caída. Al menos será una caída verdadera». Macarena sintió un nudo en la garganta. En ese instante comprendió que su destino y el de Isidro ya estaban irremediablemente entrelazados. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras hablaban, un coche negro aguardaba en la salida del auditorio. Dentro, un periodista sostenía un sobre con documentos comprometedores sobre el pasado de Isidro. El golpe final aún estaba por llegar. El coche negro permanecía estacionado junto a la salida del auditorio. Dentro, el periodista contratado por Eduardo Valverde sostenía un sobre grueso. Documentos, fotografías, pruebas de viejas disputas comerciales de don Isidro, deudas escondidas y decisiones cuestionables en sus inicios como empresario. Era el material perfecto para destruirlo. Aquella misma noche, los titulares comenzaron a circular. El oscuro pasado de Montero sale a la luz. El magnate del vino en la cuerda floja. Los enemigos celebraban, pero en la mansión Montero no había miedo sino una calma extraña. Macarena y don Isidro estaban sentados al piano, en silencio, como si supieran que nada de lo que se dijera fuera a cambiar lo esencial. «Van a por ti», susurró ella. «Siempre lo han hecho», respondió él sin apartar la mirada del teclado. «La diferencia es que ahora no estoy solo». Macarena cerró los ojos. El eco del auditorio aún vibraba en su interior. «Entonces, no les demos lo que quieren. No más explicaciones, no más justificaciones. Que nos recuerden por la música, no por los titulares». Un mes después, el concierto benéfico se repitió en versión ampliada, esta vez retransmitido en directo por televisión. A pesar de los ataques, o quizás gracias a ellos, la expectación era enorme. El auditorio estaba lleno, y miles de personas lo seguían desde sus casas. Cuando Macarena salió al escenario, ya no era la limpiadora convertida en pianista, sino una artista con voz propia. Interpretó un repertorio intenso, visceral, dejando claro que su talento no era producto de favores ni de escándalos, era real. En la segunda parte, Isidro se unió a ella para tocar a cuatro manos. Sus dedos aún eran torpes, pero cada nota era un manifiesto.
la confesión pública de un hombre que había elegido mostrarse vulnerable antes que seguir viviendo en un pedestal vacío. Al terminar, el público se puso en pie. No solo aplaudían la música, sino el coraje de dos personas que habían desafiado las reglas de un mundo hipócrita. Esa noche, de regreso a la mansión, Isidro y Macarena se quedaron solos en el salón. El piano, iluminado por la luz dorada de la lámpara, parecía esperar su último acorde. ¿Y ahora qué?, preguntó ella en voz baja. Ahora construimos algo nuevo, sin máscaras, sin permiso de nadie. Macarena sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Se sentó al piano y comenzó a tocar una melodía suave, improvisada, como si escribiera el prólogo de una vida distinta. Isidro se unió con torpeza, pero con una pasión sincera. Y en aquel dueto imperfecto, ambos encontraron lo que habían buscado siempre: libertad. Granada hablaría durante años de aquel escándalo, de la mujer que emergió de la sombra y del magnate que eligió la música por encima del poder. Algunos lo llamarían locura, otros lo llamarían amor. Pero quienes estuvieron allí aquella noche sabían la verdad, que la última nota de aquel piano no solo cerró un concierto, sino que abrió un destino.